Me van a devolver un producto. El problema es que como este producto no lo envía a bodega, yo me tengo que encargar de toda la gestión para la devolución y el reembolso. Sí, este producto lo vendí mediante FBM, que es gestionado por el vendedor, lo que significa que cada venta que me llegue yo la tengo que preparar, la tengo que enviar. Y así como puedo enviarlas, también tengo que preparar las devoluciones. Muchos preferimos vender como FBM, ya que no todos los productos o en todos los casos nos conviene vender como FBA, o sea, enviar a la bodega de Amazon. En este video te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer cuando te llega una solicitud de devolución en Amazon siendo FBM. Cuando te llega una devolución, además de la notificación que te llega por correo, tú puedes revisar y dar seguimiento de este lado, desde el menú, pedidos, administración de devoluciones. Aquí tenemos seleccionadas todas las devoluciones. En este caso, el motivo de la devolución fue por el funcionamiento de la calidad que no es adecuada. Y aquí mi recomendación, antes de adelantarte a procesar una devolución y un reembolso, primero asegúrate que sea un tema de producto y no sea un tema a lo mejor que el cliente no leyó el instructivo, no activó algo. Puede pasar, de hecho es muy común. Si tú quieres ponerte en contacto con el comprador, lo puedes hacer desde acá. Desde este lado tú puedes mandarle un mensajito: hola, ¿qué tal? ¿Me puede indicar cuál es el problema? O ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted tiene que hacer esto. Lo que sí, nada más ten mucho cuidado, no vayas a poner datos de contacto ni links porque Amazon lo puede bloquear. Si después de hacer la lucha esto no funcionó, lo que tienes que hacer es darle clic aquí en editar la autorización. En la parte de abajo vamos a decidir si quiero que Amazon genere un número de autorización o quiero proporcionar un número de autorización. Cuidado, aquí no quiere decir que Amazon va a crear una etiqueta para devolución. No, simplemente es un número de autorización. Si tú quieres manejar un número para control interno, vas a seleccionar este. Si no, puedes dejar este de acá arriba. De hecho, es el más común. Etiqueta de devolución por correo personalizada. Quiero que Amazon proporcione una etiqueta de envío no pagado o quiero yo proporcionar la etiqueta del envío pagado. Cuidado porque esto puede generar confusión. Que tú seleccionas esta opción de quiero que Amazon proporcione una etiqueta no significa que Amazon va a pagar el envío de regreso. Significa que simplemente Amazon le va a dar una etiqueta con una dirección y ya para que lo pueda enviar, pero el cliente tendría que pagar por el envío de regreso. La mala noticia es que tú tienes que pagar por la devolución. Sí. Si un cliente te lo quiere devolver, no importa que sea una razón injustificada, tú tienes que pagar por la devolución. Realmente tendrías que seleccionar esta opción donde tú tendrías que comprar la etiqueta por un transportista, ahora sí que lo consigas por tus propios medios, adjuntar la etiqueta de envío, agregar estas informaciones como el número de rastreo, el nombre del transportista. Esto es principalmente para México. Para Estados Unidos sí te va a aparecer la opción de que puedas comprar la etiqueta dentro de la misma plataforma de Amazon para que el cliente te pueda devolver el producto y darle guardar para que de esta manera le llegue la etiqueta al cliente y te pueda devolver el producto. Oye, Jorge, pero es injusto, lo está devolviendo por una razón que no se me hace correcta o no se me hace justa. Yo entiendo, pero la situación es esta. Tú decides si le cobras o no le cobras el envío. Tú decides si aceptas o no aceptas la devolución. Como FBM tú tienes ese control, sí. Pero el cliente también puede decir, le voy a poner una mala reseña tanto a la tienda como al producto, o puedo hablar a Amazon para levantar una garantía de la A a la Z. No te recomiendo que vayas a ese extremo porque ahí sí Amazon es capaz hasta de decirle al cliente, quédate con el producto y yo te reembolso el dinero. Evítate broncas. Tienes aquí dos opciones. O dejas que se quede con el producto y le reembolsas el dinero, o compras una etiqueta económica para que te lo regresen. Sí, van a haber escenarios injustos, lo sé. Desafortunadamente, esto es parte de vender en Amazon. Tampoco te espantes, esto no pasa cada rato. Una vez que te lo envíe, podemos regresar a la otra ventana. Le podemos hacer clic aquí en emitir reembolso y vamos a ingresar la cantidad que pagó el cliente, tanto de producto como de envío. En este caso pagó esto de envío y esto de producto, 1,670 en total. No está de más que le pongas una nota al comprador, como yo normalmente les pongo este mensajito y lo hago para que pues sepan de una vez que pues no depende de nosotros que el dinero lo reciban rápido, depende de su banco, depende de Amazon y a partir de este momento ya no somos responsables. Recuerda, no vayas a hacer esto hasta que el producto no lo hayas recibido de vuelta y confirmes que está bien. Para Estados Unidos va a existir una opción de este lado que se llama configuración de devoluciones. Nos vamos a configuración del programa de devoluciones y tú puedes programar para que se ofrezcan todas las devoluciones de manera gratuita o solamente de manera parcial o no ofrecer ninguna devolución gratis para que tú lo puedas gestionar uno por uno. Solo recuerda, las devoluciones gratuitas
necesitas no son gratis para ti, son gratis para el comprador, como esta devolución que se hizo de manera automática. Esta opción realmente se ocupa cuando tienes un gran volumen de ventas y pues realmente no dispones del tiempo para estar gestionando cada devolución. Como recomendación de inicio, comienza de manera manual para que vayas viendo cómo está moviéndose la operación y ya que tengas un poquito más de confianza, pues ya actívala. Para los que venden en Amazon Easy Ship, no te preocupes, por lo regular Amazon hace la gestión en automático, le brinda la etiqueta al cliente y listo, todo es automático. Solo no te confíes porque ya he tenido casos donde incluso pedidos de Amazon Easy Ship yo tengo que gestionarlos manualmente. Es raro, pero puede pasar. Si te atoraste vendiendo en Amazon y tienes dudas, te puedo apoyar en una asesoría personalizada. Te dejo los datos en la descripción. O si lo que prefieres es que te apoyemos con tu tienda, llevemos la administración completa, también lo podemos hacer. Mismos datos en la descripción. Si tienes algún problema con alguna devolución donde el cliente, pues no sé, mandó otra cosa que no era o mintió o algo que tú no estés conforme, tú podrías levantar un caso aquí. Vamos a pedidos y aquí donde dice resolver reclamos y nos vamos aquí donde dice administrar los reclamos de safety. Tú puedes presentar un reclamo de safety ingresando el número de pedido. De esta manera Amazon puede investigar, ver qué pasó y ver si el dinero que le devolvió al cliente pues te lo regresa a ti. Debes nada más de estar consciente que de preferencia tienes que tener evidencia para demostrar lo que estás tratando de pelear. Si no, Amazon lo más seguro es que se vaya del lado del comprador. Y aún así, hay posibilidad de que aunque tú tengas la razón, Amazon se la dé al comprador. Entonces, no vayas a dar por hecho que esto lo tienes ganado, porque a veces Amazon no es el mejor juez cuando se trata de vender. No hago este video con la intención de que te espantes, ni mucho menos, sino te informes y sepas cómo llevar bien todas tus devoluciones, porque vender en FBM no es malo, realmente no. Pero si te gustaría probar la opción de enviar a la bodega de Amazon FBA, para eso te voy a dejar este video donde te enseño el paso a paso de cómo crear un plan de envío para enviar tu producto a las bodegas de Amazon.